Analizando el conflicto líbano desde la perspectiva de Colin Flint y partiendo desde la premisa de que cuando hablamos de un territorio, una frontera es el límite para los estados, entonces se dividirá en tres sentidos. El primero es la frontera regulada. En este sentido se analizará principalmente las fronteras ya establecidas, es decir, Libia limita al oeste con Túnez y Argelia, al suroeste con Níger, al sur con Chad, al sureste con Sudán y al este con Egipto, además del norte con el mar Mediterráneo. De segundos está la zona de frontera. Partiendo desde la convergencia entre pueblos, hoy en día y a lo largo de la historia de Libia se puede evidenciar a los bereber, un pueblo proveniente de etnias autóctonas del África del Norte, que hoy en día están asentados entre la frontera de Libia con Egipto y con Argelia. Para finalizar está la frontera porosa. Siendo esta una frontera de interacción en vez de exclusión, es complicado compararla con la situación que actualmente está viviendo Libia. Pese a que es verdad que Libia comparte ciertos acuerdos comerciales como el Acuerdo Panárabe de Libre Comercio, dentro de las mismas fronteras han habido problemáticas de inmigrantes, grupos armados, entre otros, que han llevado hasta la militarización del territorio. Analizando el conflicto de Libia desde la perspectiva del autor Claudia Rafestín, tenemos tres conceptos claves que utilizaremos como los hilos conductores para la explicación del conflicto. El primer concepto que abordaremos será el despacio. Como lo introduce Rafestín, es un concepto que no es fácil de definir, ya que siempre está en constante cambio, como se evidencia en los conflictos que ha sufrido Libia desde el año 2011, cuando Gaddafi pierde su poder. Un aspecto que nos ayuda a entender mejor el conflicto que se vive en Libia es la diversidad cultural que se presenta y que genera un estado constante de conmoción. El segundo concepto que recalca el autor es el de territorio, recalcando la importancia de la actividad humana que genera un contexto común. La situación presente en Libia demuestra un claro ejemplo de un Estado fallido, las instituciones son inexistentes y el control del petróleo por parte de agentes externos. Y por último, el concepto de territorialidad explica cómo la acción ejercida por un organismo al tomar posesión de un territorio donde existe influencia y control de los recursos y de las personas. Lo podemos evidenciar en ciudades como Benghazi y como Trípoli por la lucha al poder por parte de las milicias y también el control que ejercen en los recursos y la intervención que hacen los islamistas. Uno de los aspectos más importantes que trata la geopolítica crítica es lo económico y lo político de mano de las relaciones internacionales. A saber, en el año 2011, Libia tenía el 4,5% de las reservas mundiales de petróleo y producía más del 2% del petróleo mundial. Esto lo hacía ser uno de los principales suministradores de Europa. A consecuencia del conflicto de Libia, de la crisis revolucionaria, el precio de barril de crudo alcanzó un precio de $107 por barril, experimentando una subida del 4% en tan solo 2 días. La geopolítica crítica junto con el análisis económico logran explicar dos aspectos interrelacionados que impulsarían el alza de los precios. Primero, un productor como Libia reduciría temporalmente su producción. Esto supondría que disminuye la oferta y aumentan los precios. Segundo, aumenta el riesgo geopolítico, lo que hace pensar a empresarios e inversores que esta crisis podría afectar a otros países de Oriente Medio que son mayores exportadores que Libia incluso. En el aspecto político, otros actores se verían involucrados, ya que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad contra la población civil y no se aceptan las ayudas de los organismos internacionales. Esto conduce a que los estados deberán tomar medidas colectivas y, por conducto de las Naciones Unidas, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de utilizar medios diplomáticos, humanitarios y medios pacíficos. En la geopolítica clásica prima el realismo político, que está relacionado con los intereses nacionales y con la naturaleza anárquica del sistema. Por ende, hay inexistencia de una autoridad central. Esto se puede relacionar con el conflicto que ha vivido Libia tras la caída de Gaddafi y la división política que se ha evidenciado por parte de las milicias generales y la misma ONU instaurando el gobierno de acuerdo nacional en la capital, Trípoli. Esto conlleva a que hayan dificultades en la toma de decisiones a nivel internacional.